Hey, este es un recordatorio para que te levantes de tu asiento, estírate, bebe un poco de agua y no olvides que este es un taller de control, no de ecuaciones diferenciales ni de modelado. Decimos esto porque ahora hablaremos sobre las ecuaciones de Euler-Lagrange y no vamos a hacer un análisis profundo de ellas. Entonces, antes de establecer qué son, primero debemos saber lo que son los grados de libertad o coordenadas generalizadas de un sistema. Veamos, un sistema dinámico cualquiera tiene una cantidad finita de grados de libertad, los cuales se definen como el conjunto de parámetros que sirven para determinar la configuración y comportamiento de un sistema. Sí, suena muy rimbombante, pero mejor analicémoslo con algo de la vida real. Por ejemplo, un sistema masa-resorte. Este solo posee un grado de libertad o coordenada generalizada, que es el desplazamiento de la masa en función del tiempo. Entonces, esta coordenada generalizada, variable o grado de libertad define el comportamiento del sistema. Por otro lado, también existen sistemas con más grados de libertad, por ejemplo, un robot con múltiples articulaciones. Pero ahí te va algo muy interesante. Este robot tiene 2 y 6 grados de libertad al mismo tiempo. ¿Pero cómo es eso posible? Pues porque hay sistemas con más de un espacio de coordenadas. En este caso, el robot tiene un espacio de coordenadas en las articulaciones. Ahí, el número de grados de libertad depende del número de articulaciones. Por eso existen robots que tienen 6 articulaciones y se consideran con 6 grados de libertad, pero también tienen otro sistema de coordenadas, el cual está en el efector final. Y aquí tal vez pensarías que solo tiene 2 grados de libertad porque solo se mueve sobre el eje X y Y, pero eso no es cierto. Tiene 6 grados de libertad porque 3 son de posición y los otros 3 son de orientación. Estos últimos se obtienen al calcular un vector axis angle. Por lo tanto, cuando un sistema dinámico tiene 2 o más espacios de coordenadas, se podrían obtener 2 o más modelos dinámicos. Pero eso lo estudiamos en nuestro taller de robótica, porque son temas más avanzados. Aquí aprenderemos lo básico de modelado, y es que Leonhard Euler y Joseph Louis Lagrange desarrollaron un método de análisis que permite modelar sistemas dinámicos. Esto a partir de la energía que poseen debido a sus movimientos en cada una de las coordenadas generalizadas o grados de libertad. Estas energías se clasifican en cinética, la cual se relaciona directamente con el cambio de posición de un cuerpo en el tiempo, y la potencial, la cual resulta de la propia posición del cuerpo. A partir de estos conceptos y utilizando el principio de la mínima acción, Joseph Louis Lagrange formuló algo llamado lagrangiano. Y a ver, no existe una definición 100% exacta del significado físico de un lagrangiano, ya que puede aplicarse en muchas ramas de las ciencias exactas. Incluso su ecuación suele ser diferente en muchas aplicaciones, pero la más conocida está a la derecha. En la práctica de ingeniería no nos preocupa tanto su significado físico, sino lo que podemos hacer con la ecuación, y es que al ser la diferencia entre energías, podemos derivar algunas otras ecuaciones. Joseph Louis Lagrange, al ser alumno de Leonhard Euler, partió de sus metodologías para análisis de sistemas y cálculo variacional, y así creó la mecánica analítica. Esta podría resumirse con la ecuación de Euler-Lagrange, que generaliza la relación entre las energías de un sistema y las coordenadas generalizadas o grados de libertad donde éstas actúan. Los términos Q minúscula y su derivada en función del tiempo representan a las coordenadas del sistema, mientras que la variable Q mayúscula representa a las fuerzas generalizadas o aquellas fuerzas que entran o alteran el comportamiento del sistema. Estas fuerzas específicamente deben descomponerse en función de las coordenadas generalizadas del sistema. Es decir, si la fuerza actúa en los ejes X y Y y estamos estudiando a la coordenada X, debemos obtener la componente sobre dicho eje de la fuerza Q mayúscula y así colocarla en nuestra ecuación de Euler-Lagrange. Por otro lado, como ocurre con cualquier otra ecuación, su uso está sujeto a ciertas restricciones y estas se relacionan con las coordenadas generalizadas del sistema. Primero, el sistema debe ser independiente, es decir, si se restringe la evolución de una de sus coordenadas generalizadas, el resto aún deben funcionar. También, el sistema debe ser completo, o dicho de otra forma, se debe conocer la evolución de todas las coordenadas generalizadas en cualquier instante. Y por último, este debe ser holonómico, lo que significa que el número de coordenadas generalizadas necesarias para crear su movimiento debe ser igual al número de grados de libertad
del sistema. Por ejemplo, el robot mostrado anteriormente es independiente, ya que si se restringe el movimiento de alguna de sus articulaciones, este podría seguir funcionando debido a la acción del resto de ellas. También es completo, ya que es posible medir la posición angular de las articulaciones en cualquier instante t. Por último, es holonómico, ya que su número de coordenadas generalizadas corresponde al número de grados de libertad del sistema. Y todo esto también aplica con el efector final si lo analizáramos como un sistema independiente de las articulaciones. Sin embargo, también pueden existir sistemas que no cumplan con estas reglas. Por ejemplo, el sistema mostrado en pantalla, al ser restringido en cualquiera de sus coordenadas generalizadas, el movimiento se detendría completamente, por lo que este sistema no podría ser modelado utilizando la ecuación de Euler-Lagrange. Para no profundizar tanto en el aspecto matemático, vayámonos a una aplicación intuitiva. Nuevamente estudiaremos el sistema masa-resorte que se ve afectado por los efectos de la aceleración gravitacional. Primero debemos identificar las coordenadas generalizadas o grados de libertad del sistema. En este caso, solo existe una y es el desplazamiento del centro de masa del cuerpo acoplado al resorte. Así se pueden reconocer las fuerzas externas que actúan en la dirección de ese grado de libertad. En este caso, se encuentra el propio peso del cuerpo en dirección positiva del grado de libertad. Posteriormente, establecemos la energía cinética y potencial en el sistema, donde la primera se define como el producto entre la masa y la forma cuadrática de la velocidad del cuerpo, mientras que la energía potencial, se sabe, depende de la rigidez del resorte y de la forma cuadrática de su desplazamiento. Y quizá te preguntes, ¿cómo se obtienen esas ecuaciones de energía? La verdad es que no tenemos ni idea, solo sabemos que las energías cinéticas se asocian con la velocidad del sistema estudiado y las potenciales dependen de la forma en la que la posición del sistema cambia. Pero esto lo podrás estudiar en cualquier libro especializado en mecánica analítica. Al final de la clase te dejaremos una lista con los libros que te recomendamos estudiar si es que quieres profundizar en este tema. Entonces, ya tenemos todo lo necesario para establecer el lagrangiano del sistema al calcular la diferencia entre la energía cinética y potencial. Ahora observa que tenemos dos variables en nuestro lagrangiano, por lo que sugerimos transformar la velocidad del centro de masa a la derivada de la posición en función del tiempo. Y sí, aún son dos variables diferentes, pero ambas están representadas en función del único grado de libertad de nuestro sistema dinámico. Ahora prácticamente debemos sustituir valores en la ecuación de Euler-Lagrange y operar los términos, así de fácil. Comenzando por esta derivada, es fácil eliminar este término ya que su derivada respecto a la posición del centro de masa es igual a 0, por lo que solo se deriva la forma cuadrática de la posición y así se simplifica el término 1/2 que le está multiplicando. Ahora derivemos el mismo lagrangiano, pero en función de la velocidad del centro de masa, que básicamente elimina todo este término y nos deja con la derivada de la forma cuadrática de la velocidad, y aquí también se simplifica la fracción que multiplica la masa. Así ya solamente derivamos el último resultado obtenido en función del tiempo y obtendríamos todos los términos de la ecuación de Euler-Lagrange, que al ser sustituidos solo bastaría con simplificar los signos en aquellos términos que lo requieran, para que así obtengamos el modelo matemático de nuestro sistema dinámico. Y así de fácil es el uso de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Incluso Sir William Hamilton, creador de los cuaterniones, dijo que esta formulación se puede describir como un poema científico, por su enorme simplicidad y la gran variedad de aplicaciones que pueden lograrse con la mecánica analítica, que en su tiempo fue muy innovadora. Claro que cada sistema es diferente y las energías cinética y potencial deberán formularse de diferentes maneras. Así que, como lo dijimos antes, te sugerimos consultar estos libros especializados para que puedas profundizar en la mecánica analítica, porque créenos que no se aprende toda una rama científica en un solo video. Entonces, en la siguiente lección utilizaremos estos mismos conceptos para modelar un sistema electromecánico, o sea, un motor de corriente directa. Pero no te preocupes, no es tan complicado como parece. De hecho, podrías obtener el modelo dinámico usando las leyes de Newton y de Kirchhoff, aunque ya depende completamente de ti hasta dónde quieres llegar estudiando modelado de sistemas dinámicos. Recuerda que aquí nuestro objetivo es aprender cómo controlar los sistemas, pero primero requerimos una serie de videos introductorios antes de pasar a los temas principales. Así que en caso que tengas alguna duda, recuerda que puedes escribirnos a través de la plataforma, por medio de nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.